comienzo. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando, junto a nosotros en el estudio el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ministro. Pues aquí felices de estar trabajando. Eso. Ministro, dentro de su cartera uno podría dividir que hay proyectos que han visto la luz. De hecho, vamos a estar hablando sobre algunos que lo hicieron durante los últimos días. Hay proyectos que están todavía en discusión. Vamos a estar hablando obviamente del FES, pero quería partir por lo que ha sido quizás el tema legislativo de la semana, que es el proyecto de Sala Cuna, que se cae justamente en la Comisión de Educación del Senado. ¿Qué tanta preocupación y qué tanta frustración, súper honestamente hablando, le generó esto? A ver, harta. Nosotros llevamos mucho más de un año desde que se presentaron las indicaciones sustitutivas del proyecto. Por tanto, no es preciso señalar, creo que el presidente de la UDI lo dijo, que a última hora, esto no es verdad. O sea, se estuvo meses fraguando el acuerdo en la Comisión de Trabajo, donde estuvo participando el ministro Bocardo, la ministra Orellana. Y ahora quedaba una parte relevante, digamos, que tiene que ver con los aspectos más bien educativos. En ese contexto, nosotros como Ministerio de Educación legislamos la ley de modernización de la educación parvularia, porque al ser la Sala Cuna una modificación del Código del Trabajo no podía, por razones técnicas, no podíamos meter todos los temas educativos ahí. Entonces hicimos una ley ad hoc que preparó el camino, digamos, para Sala Cuna. Esto fue parte de la estrategia, conversado además con la oposición. Cuando uno ve además una disposición de un porcentaje importante de la oposición respaldando la idea de legislar, de avanzar. Mira, tal es así que incluso estuvo citada la Comisión de Hacienda esperando que en la Comisión de Educación esto prosperara. O sea, estuvo citada la Comisión de Hacienda asumiendo que podía pasar rápido por la Comisión de Educación. Yo no personalizo el debate. Esto no se trata tanto del presidente de la Comisión de Educación como de una definición política. Lo que uno ve es eso, ¿no? Habiendo una mayoría de la oposición disponible a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Habiendo el Ejecutivo, es decir, nosotros, construido un marco regulatorio que por primera vez en 20 años lograba hacer clic con las organizaciones del mundo parvulario, que lograba superar varias de las deficiencias que históricamente habían tenido las propuestas legislativas que se habían presentado sobre Sala Cuna, mundo académico, dirigencias sindicales, mundo empresarial, mundo parlamentario en su mayoría, sociedad civil. Es decir, habíamos logrado lo que en 20 años se había logrado. Entonces, es frustrante, es súper frustrante, porque Chile necesita una ley de Sala Cuna. Esto, yo creo que quedarse solo en un triunfo, en darle otro triunfo más al gobierno, yo creo que ese no es el debate, pierde Chile. Lo dijo, creo, la ministra Vallejo con esas mismas palabras cuando se tuvo su locución. Pero sobre todo es impedir que un número muy significativo de mujeres puedan tener equidad en el mundo del trabajo, puedan acceder al mundo del trabajo, no permitir que Chile mejore sus indicadores en productividad. Tiene hartas consecuencias, la verdad. Y además es forzar a un segmento de niños, ya lo digo como ministro de Educación, de párvulos, de niños en contexto de Sala Cuna, es decir, entre 0 y 2 años, a estar en guarderías. ¿Cuántos niños no han perdido la vida o han tenido problemas por guarderías irregulares? Claro. Este proyecto, por ejemplo, superaba la lógica de las guarderías, se eliminaba la lógica de los cuidados, el registro de cuidadores que se creaba, para que la provisión del servicio Sala Cuna se diera a través de jardines infantiles con reconocimiento oficial como el estándar de calidad. Eso es lo que nos estamos negando. Entonces, no es trivial y, por cierto, que es frustrante. Las palabras del presidente de la UDI: Sala Cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Eso era. O sea, si fuese tan así, no habríamos logrado acuerdo con el resto de la oposición. Eso es evidente. Ahora, si hay dudas técnicas, lo que corresponde legislativamente hablando es que se discuta legislativamente, que es lo que no sucedió en esta etapa, habiendo logrado salir de la Comisión de Trabajo. ¿Qué tanto de defensa del empresariado o ideología hay en un proyecto como este, cuando en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en ambas administraciones, también se rechazó el proyecto o no logró avanzar? De hecho, en la última etapa ellos metieron un proyecto a última hora, pero no hubo avance. Claro, lo que pasa es que los diseños son técnicamente súper distintos, porque cuando nos aproximamos a lo que se propuso con el presidente Sebastián Piñera, básicamente lo que se estaba haciendo era un voucher. En un sector que, mira, uno puede discutir harto, por ejemplo, en el mundo escolar, cuál es el nivel de la educación pública respecto a la privada. Donde no hay discusión en el mundo parvulario. La educación pública parvularia, Junji, Integra, son el referente de calidad del sistema, pero por lejos. Por lejos. Tú vas a un jardín Junji, un jardín Integra, y son jardines de primer nivel.
desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la profesionalidad de sus trabajadoras. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Comparten la palabra sala cuna dentro del diseño, ¿no? Pero son muy distintos. Ahora, yo creo que hay harto de ideología, más que de ideología, yo creo que hay harto de, puedo decirlo de una forma quizás que va a sonar muy dura, ¿no? Pero yo creo que hay algo de mezquindad en esto, ¿no? De no generar como, entre comillas, ese triunfo para el gobierno saliente. Y yo creo que esto no se trata de un triunfo para el gobierno saliente. Es más, todos sabemos que con el avance legislativo que tenía Sala Cuna, lo más probable es que se terminase promulgando con el próximo gobierno. Pero había que dar el paso. Era importante dar el paso. ¿No le queda esperanza ya, ministro? O sea, yo creo que sí, lo dijo la ministra Lobo, todavía no queda una semana legislativa en marzo, por eso es que yo también creo que junto con ser muy enfático, tal como lo fue el presidente, la ministra vocera, los ministros de Mujer y el ministro de Trabajo, tuve un percance. Sí, todos los días me Es que pasa le ha lo mismo. pasado todos los Toda la días semana. exactamente lo mismo. Es la falta de hábitos. Sí, ¿no? sí, eso es. Tiene que ser más de una semana, Rodrigo. Ya, nos vamos a quedar. Entonces, yo lo que quiero decir es que sería bueno desescalar un poco la conversación pensando en la construcción de un eventual acuerdo para marzo, porque los contextos y las condiciones técnicas están sobre la mesa. No nos farriemos la oportunidad. Yo creo que ese es el llamado principal, que de alguna manera lo hizo el día de ayer la ministra Macarena Lobo cuando hablamos después de que terminamos la sesión de la Cámara. Estamos conversando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, vamos a lo que sí se aprobó durante esta semana, el proyecto de titularidad docente y el fortalecimiento de la nueva educación pública. Este segundo proyecto, y me quiero quedar en este porque se termina aprobando sin votos en contra, de hecho tampoco sin abstenciones, a pesar de que lo que está en el centro, entre otras cosas, son los servicios locales de educación pública, que tantas veces de algunos sectores han sido cuestionados. ¿Cómo se logró justamente, eventualmente, convencer incluso a la oposición de aprobar esto de manera transversal? Con harto trabajo, con harta capacidad de construir acuerdos, pero sobre todo poniendo en el centro que lo importante es cómo nos hacemos cargo de las políticas públicas que tiene nuestro país. No es razonable, y yo creo que eso queda de manifiesto con estas votaciones, pensar en detener el proceso de implementación de la educación pública. Los datos nos dicen que en la mayoría de los casos los servicios locales están mejorando los indicadores en asistencia, en desvinculación, en revinculación educativa, en aprendizaje, y que además lo hacen teniendo a su haber una concentración mayor de estudiantes prioritarios, es decir, de estudiantes más vulnerables, más pobres, para decirlo sin eufemismo. Entonces, ese es un sistema que está avanzando. Tenemos casos muy graves, como los que sucedió en Atacama, no solamente el episodio de la fiesta, sino que también los episodios anteriores, de los cuales estamos trabajando, con los cuales se está trabajando, avanzando mucho. Y es por eso que la ley lo que hace es recoger la acumulación de diagnósticos acumulados desde el 2018 a la fecha. Diagnósticos que buscan hacerse cargo de mejorar la implementación. Porque voy a decir algo. Estamos implementando una de las reformas al Estado más grandes de las últimas décadas, si no la más grande de los últimos 30 años. Uno podría compararlo con la reforma procesal penal y aún así esta es más grande en términos de la cantidad de servicios públicos que se crean y la magnitud de la intervención. Pero lo estamos haciendo en democracia, en un proceso que es paulatino, que es pausado. Entonces todo el mundo tiene el derecho a opinar y el deber de opinar, sobre todo cuando esas aproximaciones son técnicas. Haber municipalizado la educación, claro, se hizo en dictadura, donde no tenía derecho a opinar, y si opinaba, lo más probable es que te quedaras sin trabajo o alguna otra situación más compleja todavía. Entonces, creo que tiene toda esa virtud y hay que aprovecharla, porque lo peor que uno puede hacer es implementar con cierto enamoramiento de la política pública estas políticas, y es evidente que tienen problemas. Y es más, esta es la primera reforma a la ley yo creo lo que creo que van a ser una o dos más, tranquilamente, porque vamos a seguir encontrando elementos que ajustar, que corregir, y es bueno que lo asumamos de esa forma. O sea, estas políticas son en trayectoria, nunca son grabadas en piedra, y creo que está bien. Y por eso es que logramos inocular en el Parlamento la comprensión de que esto requería una modificación grande para corregir y enmendar el rumbo de esta reforma. Y eso permeó al tal nivel que, como tú dices, logramos ayer aprobar la comisión mixta con 122 votos a favor. En el Senado también fue, creo, unánime, y ya veníamos de haber aprobado además el proyecto en sus contenidos más esenciales de manera unánime en las comisiones de Educación, de Hacienda del Senado, en la sala del Senado. Entonces, nada, yo creo que eso tiene mucho valor porque, y lo conversamos con el equipo ayer,
A veces uno tiene un poquito de vergüenza en estas cosas, ¿no? Un poco el síndrome del impostor, pero creo que el gran valor que tiene es el que logramos estabilizar una discusión pública que hace 2 años atrás decía que había que terminar con los servicios locales. Falta convencer a los alcaldes igual de todas formas en ese sentido, independiente que por ley no sea necesario, ¿no? Pero falta convencer a los alcaldes, lo digo por las críticas que vinieron sobre todo desde la oposición después de los resultados de la PAES. Algunos, de hecho, se comete un error. O sea, interpretar que la PAE es el indicador de evaluación de los servicios locales es súper incorrecto. La mayoría de los servicios locales no llevan ni siquiera 2 años, 3 años desde que se implementaron. Recordemos que los primeros servicios locales se implementan entre el 2018 y el 2021 y fueron 11. Hoy tenemos 36. Esos se implementan desde que yo soy ministro. Los primeros que se traspasaron en el gobierno del presidente Boric se traspasaron el 1 de enero del 2024. Entonces, yo creo que ustedes son personas muy inteligentes. Lo somos. Yo sé que lo son. Ustedes comprenderán que uno no podría endosarle a los servicios locales que llevan 2 años, 3 años, 1 año, el resultado de la PAE que expresa, primero, la evaluación de las capacidades para ingresar a la educación superior, o sea, nada que ver con el CIMSE, por ejemplo, que es mi aprendizaje, pero además evalúa la trayectoria educativa de un estudiante de 12 años. Entonces, lo más probable es que cuando queramos hacer ese tipo de análisis estemos más hablando de la educación municipal que de los servicios locales, por decirlo de una forma. Pero lo principal es que no se trata de eso la PAE. No es bueno. O sea, han salido varias columnas señalando que no es bueno ni es honesto intelectualmente aproximarse desde ahí. Lo que sí es honesto intelectualmente es decir que mientras el resto del sistema está creciendo en torno a los 10 puntos en lenguaje, en matemática, en el CIMSE, que es mucho, llegamos a resultados históricos a nivel sistema completo, privados, públicos y particulares subvencionados, en los últimos 2-3 años, los servicios locales están creciendo del orden de los 13, 14 puntos, 17 puntos, dependiendo de la prueba, ¿no? Si es lenguaje, matemática, y eso es significativo. Eso quiere decir que los servicios locales están creciendo a un ritmo más rápido que los demás. Volviendo un paso atrás, ministro, en la discusión de los proyectos de ley de ayer pasó algo bien particular desde lo político, que el Partido Republicano había frenado la posibilidad de que se discutiera ayer, pero después de un rato el diputado Juan Irarrázaval dio el check. De hecho, él mismo lo propuso nuevamente. ¿Depende, por ejemplo, de José Antonio Kast que el FES avance? Yo creo que tiene una opinión importante que poner sobre la mesa. Él como presidente electo ha hecho promesas relevantes como avanzar en un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, que no es poca cosa, o sea, son casi 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, efectivamente, me parece que es súper importante mirar de dónde va a surgir esa plata, digamos, porque algo va a dejar de hacerse. En educación tenemos un gran problema y es que año a año los recursos que se van invirtiendo en educación superior van aumentando. El CAE le cuesta al Estado de Chile entre los costos sobre la línea y bajo la línea, para que se entienda bien, los que están dentro de la ley de presupuesto y los que están fuera de la ley de presupuesto, son cerca de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos, o 1.000 millones, o sea, 1.000 millones de dólares. Entonces, me parece que cuando el FES, según el propio Consejo Fiscal Autónomo, está teniendo un costo de 360.000 millones de pesos, evidentemente hay una posibilidad de ahorro que es súper relevante, ¿no? Te está costando casi 1/3 de lo que te está costando hoy día el CAE. Entonces, la pregunta es, si tengo un problema fiscal, si no estoy teniendo plata para financiar otras políticas, y si además quiero ahorrar, quiero hacer un ajuste fiscal grande, ¿por qué no avanzar en lo que es probablemente la política pública que más ahorro te podría traer desde el punto de vista de su efecto? Ya, ministro, ahí se superó finalmente la propuesta inicial, que fue muy cuestionada, del fin al CAE, que finalmente terminó entre discusiones ahí de usted y análisis con Mario Marcel en su minuto, sí, de llegar al FES. Ya no es tema que el compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric no se cumplió en plenitud y se tuvo que reemplazar por esto, principalmente por las mayorías legislativas, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que todo programa de gobierno va sufriendo ajustes cuando te enfrentas con la realidad de gobernar. Nosotros hicimos supuestos, ¿no?, a la hora de la planificación del gobierno, que luego incluso algunos fueron más exagerados de lo que habíamos presupuestado, sobre todo por los efectos de la pandemia. Entonces hubo que redirigir esfuerzos políticos y económicos a la reactivación. La reactivación económica,
En el caso de educación, la reactivación educativa, la reactivación en muchos ámbitos. O sea, hubo que meterle corriente, por decirlo de alguna forma, al país, hubo que hacerle electroshock para efectos de poder reanimarlo después de la pandemia. Entonces, evidentemente eso redirige las capacidades de un gobierno que siempre son limitadas, en un contexto además constituyente, que tuvo las características que tuvo. Por lo tanto, yo no me siento como en deuda respecto a ello. Es más, lo que hicimos nosotros fue un ejercicio muy genuino de pegarnos una conversación larga con todos los representantes de los partidos políticos de oposición y de gobierno, y la conclusión era bien transversal. O sea, mira, necesitamos que esto sea algo muy racional, que sea con costo fiscal bajo, que premie a las personas que han tenido buen comportamiento. Entonces, cuando tú te ibas dando cuenta de las características que te iban diciendo tanto los partidos oficialistas como los partidos de oposición, iba siendo muy evidente que la idea de la condenación universal, esta idea más maximalista, por decirlo de alguna forma, iba dándole paso a una idea un poco más restrictiva, pero más justa también, porque la condenación universal igual habría tenido componentes de regresividad y de injusticia relevantes. No es lo mismo un estudiante que tuvo que desertar de la universidad porque no estaba en condiciones de estudiar en la educación superior, que fue uno de los efectos que generó el CAE, que abrió las puertas a que todo el mundo entrara, lo que tiene cosas buenas y malas. Una de las malas es que no todos están preparados para estudiar en la universidad. Ya después de 1 año, 2 años de endeudado, terminan desertando sin título, pero con deuda. ¿Te fijas? Entonces no es lo mismo ese caso que aquel caso del estudiante que terminó su carrera, que está trabajando y que aún así no está pagando. Entonces, evidentemente esto fue generando ajustes y me parece que es parte del diseño de una política pública adecuada. ¿Va a quedar para el próximo Congreso esto? Yo espero que se materialice de aquí a la última semana legislativa algún avance más. Nosotros le enviamos hace ya varias semanas a los senadores de oposición de la comisión, yo personalmente, un cuadro comparativo de las indicaciones que como ejecutivo vamos a presentar y también una minuta explicativa con detalles técnicos. Es más, esto se puso en conversación con muchos asesores de oposición. Es más, varios de ellos han sacado columnas recientemente que antes eran muy críticos y hoy día están diciendo es el momento de legislar, ¿no? Como por ejemplo Carlos Williamson. Silvia Aguirre también ha estado en ello. Entonces, nadie puede decir que no hemos logrado un avance desde el punto de vista técnico en un acuerdo. Y yo espero que eso se materialice porque saben que lo necesita también, al igual que Sala Cuna, lo necesita el país. Y el próximo gobierno va a tener que enfrentarlo sí o sí. Porque los deudores morosos siguen aumentando. Este es un fenómeno que partió hace más de una década. Y el costo que tiene, insisto, es de 1 billón hoy. Pero en los próximos años esto va a seguir creciendo. Son plata que Chile no tiene y que solamente están siendo perjudicados, y aquí lo concateno con el debate Sala Cuna, los párvulos. Mientras sube el presupuesto de educación superior, baja el presupuesto de educación parvularia. Chile no tiene de dónde sacar más recursos. Y el gasto público en educación está en el torno al 20%, que es súper alto. Entonces, efectivamente, creo que el debate de la racionalización de los recursos públicos que se invierten en educación es impostergable y el próximo gobierno tiene 2 opciones. Habilita que podamos dar esa discusión juntos ahora o va a tener que enfrentarlo después, no sé en qué escenario ni con qué ángulo. Hoy día podemos decir que una buena parte de lo que es el diseño del FES tiene un espacio de acuerdo con una parte importante de la oposición. Así como también Sala Cuna. Por eso es que no logro comprender políticamente por qué no se habilita esa conversación. Que se vota al menos, claro. Ministro, quedan poquitos días. Y dejarnos comprometidos a nosotros también, luego cuando dejemos de ser oficialismo y pasemos a ser oposición. Claro. O sea, si los acuerdos tienen que ver con eso, con sostenerlo en el tiempo. Lo plantea igual usted en este mismo momento, pasar a ser oposición. El 11 de marzo se acaba el gobierno del presidente Gabriel Boric, se acaba el rol de usted como ministro de Educación, si así lo permite el presidente hasta el 11 de marzo. ¿Qué va a hacer después? No tengo idea. Pero políticamente se siente con la necesidad de tomar un rol activo en el Partido Comunista que durante los últimos años hemos visto que ha tenido al menos un par de visiones distintas del futuro como oposición y como partido también. Mira, yo soy miembro de la dirección del partido. Soy miembro del Comité Central desde hace, no sé, un poco más de una década. Por tanto, me siento con un rol en el Partido Comunista naturalmente. Ahora, hay una dirección política que es la que ejerce el control y la dirección del partido en el cotidiano. Yo no soy parte de ese espacio más íntimo de dirección.
Y tampoco me siento con la necesidad de ser parte de ese espacio porque confío en mi dirección política, ¿no? Obviamente, tener el rol de ministro de Estado y por tanto una responsabilidad nacional con todos los chilenos y chilenas, más allá de cómo piensen, también me obliga a tener un poco de distancia, ¿no? de la dinámica más partidaria. Y creo que a todos los ministros de Estado les pasa lo mismo, al menos los que son militantes. Y claro, después de terminar este rol, uno va a tener que involucrarse un poquito más en la vida interna, en la dinámica propia del día a día de la política, en la deliberación respecto a cómo vamos entendiendo el ser oposición en el nuevo contexto político que se va a configurar con el gobierno del presidente electo. Qué tipo de oposición vamos a hacer con ese nuevo gobierno y cómo uno puede contribuir también en el contexto del desarrollo de las relaciones políticas que formamos durante este periodo, en la calidad de ministro que tuve, y también como subdere, creo que fueron bien relevantes, en la construcción de la política de alianza. Bueno, hay un montón de cosas en las que uno puede aportar. Ahora, siempre que el partido quiere que uno aporte. Yo no visualizo, y con esto como que cierro el punto, yo no visualizo esas tensiones como de eventuales quiebres y alma. La verdad es que no. Siempre hay tesis distintas. ¿Ahora hay un alma comunista boricista de la cual usted es parte? No, yo tengo mucho respeto al presidente Boric, se lo he dicho y he actuado con la mayor lealtad posible, tal como lo he hecho siempre en los roles en los que he estado, sobre todo porque me ha tocado trabajar mucho con gente que no es de mi partido. Yo fui del gabinete del ministro Izaguirre, de la ministra del Piano. Tengo esa característica de haber estado trabajando siempre con autoridades que no son de mi partido. Entonces, no es algo fácil. Sin embargo, con todo el respeto que le tengo al presidente, creo que hablar de borichismo, de bacheletismo, es inapropiado. O sea, si esta cuestión no se trata de personas individuales, más allá de que hay un liderazgo y un respeto que uno sigue, y yo le agradezco infinitamente al presidente haber dado la oportunidad de ser parte de su gobierno y de haber tenido los roles extraordinarios que me tocó ejercer, ¿no? Como experiencia política, personal, y de haber contribuido al país con lo que uno cree un granito de arena, o a veces más que un granito de arena. Nicolás Cataldo, ministro de Educación, muchísimas gracias por habernos venido a visitar. Gracias a ustedes. Pues, que esté muy bien. Que tengan una excelente semana. Gracias, ministro. Pues, que le vaya bien. Son las 8:32.